Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos en este webinar con el tema de Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Voy a presentar muy brevemente a Ricardo Escobar. Posteriormente, si él nos quisiera compartir algo de su experiencia en estos temas de liderazgo. Ricardo Escobar Borrero, él es socio fundador de SG Talent y socio fundador y certificador de HCN World. Y él es experto en desarrollo de equipos de alto desempeño. Es coach ejecutivo con amplia experiencia internacional, formador y certificador de team coachings en más de 12 países. Es miembro de la junta directiva del Consejo Europeo de Coaching Mentoring. Es expresidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, socio fundador y representante del LIM Global para México, conferencista invitado a congresos en diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal. También él es coautor de 4 libros y columnista de diversos medios en Latinoamérica. Pues en breve, o sea, es brevemente lo que Ricardo tiene como experiencia en estos temas de coaching. Brevemente les comparto algo de su preparación. Él es licenciado en humanidades, ha hecho diplomados en creatividad, se ha especializado en aprendizaje acelerado, también está certificado en Team Coaching, en LIM Global. Él está certificado en coaching en PNL en Panamá, certificado en coaching oncológico en Argentina y certificado en coaching de neurosemántica en México y finalmente certificado en mentoring en Chile. Entonces, pues bueno, tenemos una persona que tiene amplia experiencia en este tema del que estamos ahorita todos interesados. Entonces, pues los dejo con Ricardo Escobar. Sin más preámbulo, bienvenidos y empezamos, Ricardo. Pues Aide, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Pues vamos a conversar y conversar incluye que me pueden interrumpir, preguntar en el momento que consideren conveniente sobre un tema que me parece no solo apasionante, es el tema de los equipos de alto desempeño y cómo apoyar a los equipos de alto desempeño, sino que me parece que es un tema que da para reflexiones mucho más profundas. A veces cuando hablamos de equipos de alto desempeño estamos pensando en organizaciones, ¿sí? En el mundo profesional, lo cual está muy bien. Pero yo entre más trabajo este tema de desarrollo de equipos, más me he dado cuenta de lo que realmente, y esa es una reflexión que quiero generar, lo que realmente significa hacer equipo en diferentes sentidos. Creo que como países, y digo personas de diferentes países, y como humanidad en general, estamos viviendo tiempos muy retadores. Y si los principios del trabajo en equipo los aplicáramos a un nivel mucho más a fondo, creo que por ahí podría estar la salida a muchos de los problemas que estamos enfrentando como humanidad y que pasan mucho porque le damos más valor a la individualidad que al equipo, porque realmente no sabemos hacer equipo y las grandes obras de la humanidad nunca fueron de una sola persona, siempre fue un equipo de personas. A veces resaltamos demasiado al líder, pero siempre fue un equipo de personas el que logró. Las grandes cosas que ha logrado la humanidad siempre han sido en equipo. Pues bien, team coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Esto nos lleva a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de liderazgo demanda un equipo de alto desempeño? ¿Y qué tipo de liderazgo ayuda a un equipo a ser un equipo de alto desempeño? ¿Qué tipo de acompañamiento asegura que el equipo quiera dar lo mejor de sí? Porque yo puedo obligar a una persona a que esté sentada en una reunión,
pero no la puedo obligar a que exprese lo que realmente piensa. ¿Cuántas buenas ideas no se quedan en la cabeza de las personas y no salen en una reunión? No podemos obligar a alguien a que dé lo mejor de sí. ¿Qué tipo de acompañamiento, y aquí uso la palabra acompañamiento a propósito, asegura el que realmente las personas se desarrollen plenamente? No solo que obtengan resultados a corto plazo. Y todo esto tiene que ver con equipos de alto desempeño. Yo sé que aquí hay muchos colegas coaches, pero también muy seguramente tenemos personas que no lo son. Entonces, simplemente un recordatorio, y creo que es importante. Hay tres tipos de coaching. Uno, life coaching, que es coachar a la persona en sus retos personales. Se llama life coaching, coaching de vida. También está ahí, las organizaciones cada vez más lo piden, coachar al ejecutivo. ¿Sí? Coaching ejecutivo. La diferencia es que cuando coachamos a un ejecutivo, detrás hay una organización. Y es más, muy seguramente a los que nos dedicamos a hacer coaching, quien nos busca es la organización y no necesariamente el ejecutivo. Y el team coaching es una especialidad del coaching en la cual nuestro cliente es un equipo de personas. No las personas del equipo, sino el equipo. Y esta distinción es importante, al ratito la retomamos. En coaching individual, ¿qué es lo que hacemos? Seamos coaches internos o externos a una organización, o seamos líderes en rol de, que a veces como líderes tenemos que tomar el rol de coach. Ayudamos a una persona a llegar a sus metas, a reconectarse con sus recursos internos, externos, y a vencer los obstáculos internos y externos hasta que logre ciertas metas. Ok, el team coaching es exactamente igual. La única diferencia es que en team coaching, nuestro cliente, llamémoslo así, es un equipo de personas, lo cual implica otro tipo de abordaje. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué sería el team coaching? El team coaching es un proceso de acompañamiento, y aquí vuelve a aparecer la palabra acompañamiento. Acompañar a un equipo, ¿sí? Para que crezca como equipo y al mismo tiempo de mejores resultados. Porque a veces vemos el crecimiento por un lado y el resultado por otro lado, como si fueran cosas diferentes. A veces los líderes, cuando queremos que el equipo se desarrolle, entonces hablamos con el área de gestión humana para que nos consiga un buen curso, como si parte de la responsabilidad del líder no fuera desarrollar a su equipo. Pero por otro lado, una organización, sobre todo una organización privada, pues no es una beneficencia y necesita resultados. Y a las personas nos contratan para dar resultados. Es más, un equipo existe porque existe un resultado a lograr. Si ese equipo no tuviera un reto de lograr ciertos resultados, no tendría razón de que existiera como equipo. Y eso es bien interesante. Un equipo existe porque existe un resultado a lograr. ¿Cuál sería la razón de ser de un equipo si no hubiera un resultado a lograr? Entonces, un equipo puede ser coachado, digamos, desde tres niveles. Puede ser coachado por su propio líder. Y esto lo llamamos el líder coach. Y los líderes se entrenan como coaches. Un equipo también puede ser coachado por alguien de su misma organización, pero que no es el líder del equipo. Lo que se llaman los coaches internos en las organizaciones. Personas que se forman como coaches, principalmente del área de gestión humana, y que coachean equipos dentro de su misma organización. Y un equipo también puede ser coachado por un coach externo a la organización. Una pregunta interesante es, ¿cuáles son los límites del líder del equipo como coach del equipo? Pero vamos un paso atrás. Un equipo de alto desempeño, ¿sí? ¿Cuáles serían las características de un equipo de alto desempeño? Y aquí me gustaría que me ayudaran, ¿sí? Por favor, por el chat. El mejor equipo al que ustedes han pertenecido, como miembros del equipo, como líderes del equipo, lo que fuera. El mejor equipo al cual ustedes han pertenecido. ¿Cuáles eran las características de ese equipo? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que lo hacía un equipo tan bueno, tan exitoso? ¿Qué es lo que lo hacía un equipo en el cual
queríamos estar, queríamos seguir estando. A ver, por el chat, ¿cuáles eran las características de ese equipo? Más allá de lo que dicen los libros, ¿sí? ¿Qué características tenía ese equipo? A ver, ¿qué opinan? Por ejemplo, aquí alguien habla, interesante, de la confianza. Había confianza entre los integrantes. La comunicación, comunicación clara. Había entrenamiento, no solo capacidad. No perdíamos el enfoque de los objetivos, interesante. Compromiso, enfoque individual para lograr objetivos. Todos hemos estado en equipos de alto desempeño. Honestidad, confianza, amistad inclusive. Hay un autor, por ejemplo, que habla de que una de las características de un equipo de alto desempeño es el sentido del humor. Eso siempre me ha llamado la atención. Los grandes especialistas de estos temas dicen que de las principales características de un equipo de alto desempeño está, por un lado, el nivel de compromiso frente al reto. Reto entiéndase como algo a lograr. Tienen un muy alto nivel de compromiso. Por otro lado, son equipos muy abiertos a aprender de sus propias experiencias, a retroalimentar y ser retroalimentados. Son equipos que se autoobservan mucho. Son muy cuestionadores de sí mismos, muy autocríticos. A su vez son equipos muy creativos, muy recursivos frente a los retos. Esa es otra característica de un equipo de alto desempeño. Y podríamos hablar de más. Son equipos entusiastas, lo cual aquí ya entra el factor emocional, interesante. Son equipos que aprenden de la diversidad de estilos de los miembros del equipo. O sea, ven la diversidad del equipo como un gran recurso del equipo. Y son equipos que saben manejar sus conflictos con madurez. No es que no discutan, es que saben discutir. No es que no pelean, es que saben pelear. Saben negociar. Uno de los elementos clave, y tiene que ver con la reflexión que hice al principio, es que el equipo aprenda a sacar lo mejor de cada uno de sus integrantes. Y esto implica que el equipo aprenda a ver la diversidad como un recurso del equipo, porque desde otra perspectiva, el 50% de los conflictos de un equipo tienen que ver con la no aceptación del estilo del otro. Dicho de otra manera, la diversidad de estilos puede ser el gran recurso del equipo o puede ser el gran obstáculo del equipo. La diversidad influye en la comunicación, indudablemente, porque a veces hay como diferentes lenguajes en un equipo. La creatividad tiene mucho que ver con diversidad, porque a veces creemos que la creatividad está en la sumatoria de ideas que surgen. No, 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 ese es el resultado del proceso creativo. El proceso creativo se estimula con la diversidad de miradas frente a un problema, del cual, de la diversidad de miradas, saldrá la diversidad de ideas. Y la diversidad de miradas tiene que ver con la diversidad de estilos. Entonces, un equipo que no sabe valorar y que no sabe vivir con la diversidad de sus integrantes nunca será creativo. Y nunca será un equipo maduro. No está de más recordar las reglas de la multiculturalidad. Multiculturalidad es una competencia de la que se empezó a hablar hace unos años, ya lleva un buen tiempo, que tiene que ver con la capacidad de trabajar con personas diferentes. Primero se aplicaba a personas de otras culturas, pero ahora se aplica a cualquier tipo de diversidad. Y hay tres reglas de la multiculturalidad que son claves y tenemos que entenderlas en el trabajo en equipo. La primera, entender que el estilo del otro es tan válido como el mío. Tu estilo no es mejor, no es peor, es diferente. Y tengo que ver, es como cuando vamos a otro país y probamos su comida. No es mejor o peor que la nuestra, es diferente. Sabe diferente, se prepara diferente. ¿Para qué la comparamos? Ah, que nos guste más o no es otra cosa. Pero no es mejor ni peor que la nuestra. La bandera de tu país no es más bonita o más fea que la de mi país. Lo que es diferente.
Entonces, entender el estilo del otro, entender que el estilo del otro es tan válido como el mío. Desde ese respeto y desde ese marco mental de entender que tu estilo es tan válido como el mío, y metiéndole algo de curiosidad a buscar entender el estilo del otro. Pero no buscarlo entender desde el juicio, sino desde la validación del estilo del otro, desde el respeto al estilo del otro. Y después de entender el estilo del otro, buscar objetivos comunes, buscar complementos, buscar sinergias. Pero este es el orden. Muy difícil buscar sinergias con alguien diferente si yo no entiendo tu estilo. Y muy difícil entender tu estilo, si lo que estoy haciendo es juzgar tu estilo. Y parto el conocer tu estilo desde el juicio, no desde la curiosidad. Entonces, este tema de la diversidad en los equipos es bien, bien interesante. A su vez, hay una serie de estudios que se han hecho sobre equipos de alto desempeño y sale ya no características del equipo, sino ciertos factores que influyen en que el equipo sea de alto desempeño, en el escenario en el cual el equipo se mueve. Y aquí aparece, y de esto nunca nos cansaremos de hablarlo, la importancia de la seguridad psicológica. Y ustedes lo comentaron cuando hablaban del tipo de comunicación de equipos de alto desempeño. Y la seguridad psicológica no es otra cosa, ¿sí? Que ese sentir que puedo decir lo que pienso, que puedo decir cómo me siento, que puedo retroalimentar, que puedo ponerme vulnerable frente a mis colegas, frente a mi jefe, frente a mis colaboradores. Porque el éxito de un equipo tiene mucho que ver con cómo el equipo conversa. El equipo es una red conversacional. Y lo otro, ¿sí? Es que esa seguridad psicológica tiene que ir muy relacionada con el nivel de compromiso del equipo frente a sus propios resultados. O sea, imposible un equipo de alto desempeño si no está enfocado a hacer resultados. Pero si es un equipo muy enfocado hacia la seguridad psicológica, terminará siendo el club de los buenos amigos. Pero es que también necesitamos que ese equipo sea exitoso. Necesitamos que tenga un alto nivel de compromiso frente al resultado. Pero a veces los líderes se nos va la mano por el otro extremo. Y nos enfocamos mucho al compromiso del equipo y a la búsqueda del resultado, pero no generamos escenarios de seguridad psicológica para que las cosas se hablen. Entonces el equipo entra en ansiedad, entra en estrés y puede terminar bloqueándose. Lo más bonito es que cuando hay un ambiente de seguridad psicológica y a su vez hay un alto nivel de compromiso, el equipo entra en zona de aprendizaje. ¿Y cómo un equipo de alto desempeño va a ser de alto desempeño si no es un equipo aprendiente, si no es un equipo en constante evolución? Y ese aprendizaje tiene mucho que ver con el tipo de conversaciones que tiene el equipo. Entonces, desde ahí, ¿qué hay que tener en cuenta para coachar un equipo? Sea mi propio equipo, sea coachar un equipo de mi organización del cual no soy líder, o sea coachar a un equipo cliente si me dedico profesionalmente a hacer coaching. Primero, hacer team coaching no es hacer coaching individual en equipo. ¿Sí? Hacer team coaching no es conversar con un miembro del equipo en presencia de los demás miembros del equipo, porque ahí estoy haciendo coaching individual en equipo. Por eso, para hacer un buen team coach hay que formarse, hay que prepararse. Hay que entender que el equipo es una entidad en sí misma y mi cliente es el equipo, no cada miembro del equipo. ¿Sí? Y las conversaciones en una sesión de team coaching son con el equipo. Ok, el equipo está compuesto por personas, indudablemente, pero no son conversaciones individuales. Las conversaciones individuales se tendrán a puerta cerrada. Eso es otra cosa. Eso es otro tipo de conversación. Un equipo existe porque existe un objetivo a lograr, lo comentábamos. Y aquí aparece algo bien interesante. ¿Cómo debe ser un equipo? Un equipo debe ser el tipo de equipo que asegure que esos resultados se den. Por eso, cuidado con, a veces abusamos demasiado de la capacitación. Equipo con problemas de comunicación, démosle un curso de comunicación efectiva. Claro, y el curso es sensacional. Pero la pregunta es, ¿qué obstáculos específicos tiene ese equipo en su día a día en función de la composición
del estilo de sus integrantes y del tipo de retos que tiene y el tipo de organización en la que está, esos obstáculos, ¿cuáles son esos obstáculos que le están impidiendo comunicarse mejor? ¿Se dan cuenta? Aquí ya no estoy hablando de un curso de comunicación. Aquí ya estoy hablando de coachar al equipo para que venza los obstáculos que le impiden comunicarse mejor. Es otro abordaje. Ahora, si lideramos equipos, ¿cuál es nuestro objetivo como líderes? A ver, por el chat, así, en una frase. ¿Cuál es tu objetivo como líder? Si eres líder de un equipo, ¿cuál es tu objetivo como líder? Así, en una frase. Imagínense que se los preguntaran en una entrevista de selección de personal. ¿Cuál es tu objetivo como líder de un equipo de personas? Aquí el líder se dedica a sembrar líderes. Interesante. Un líder formador de líderes. Ok. Un líder, aunar voluntades hacia el logro de objetivos. Qué bonito. ¿Qué más? ¿Cuál es tu objetivo como líder? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Generar compromiso. No sé si Raúl se refería a eso. Que el equipo desarrolle su equipo a tener conversaciones, ¿sí? Para lograr un propósito compartido, desarrollar a las personas, sacar lo mejor de cada uno, llegar al éxito. ¿Se dan cuenta que todo lo que hablamos como objetivos tiene que ver principalmente con dos cosas? Podríamos resumir el objetivo de un líder en lograr resultados y desarrollar al equipo. Esos son sus dos grandes objetivos. Que su equipo logre resultados y que se desarrolle. Pero ahora viene una pregunta. ¿Y por cuál de esos dos objetivos es que nos pagan como líderes? ¿Por lograr resultados o porque el equipo se desarrolle? Muy seguramente nos pagan es por lograr resultados. Entonces, ¿dónde está el foco del líder? El foco del líder no está en desarrollar al equipo. El foco del líder está en lograr resultados. Todo equipo tiene dos tipos de metas. Una, enfocada hacia los resultados. ¿Qué es lo que el equipo tiene que lograr? Y por otro lado, también hay metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que el equipo tiene que aprender para lograr eso de mejor manera? Lo que pasa es que como líderes tendemos a enfocarnos más hacia el logro del resultado y es por razones obvias, porque entre otras cosas, como líderes somos corresponsables de ese resultado. Una reunión jefe-colaboradores, una reunión en el 90-95% es una conversación de lo que llamamos acción-resultado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Y qué podemos hacer diferente para lograr más cosas? Se llama conversación de acción-resultado y está muy bien. Pero hay otro tipo de conversaciones en equipo. Entonces, como líderes, se nos dificulta enfocarnos al desarrollo. ¿Por qué? Porque, entre otras, somos corresponsables de los errores del colaborador. Entonces, ¿cuánta paciencia tengo yo para coachar a mi propio equipo? Por otro lado, nos dicen que los desarrollemos, pero nos pagan por dar resultados. Entonces, nuestro foco está en los resultados. Entonces, siempre el resultado predominará sobre el desarrollo. Ahora, hay otras razones por las cuales es bueno de vez en cuando que el equipo tenga un apoyo de fuera del equipo, una mirada externa de alguien de la misma organización o de alguien de fuera de la organización. Hay algo, por ejemplo, que se llama el síndrome del paradigma compartido. Medio extraña la expresión, pero ¿a qué se refiere? El síndrome del paradigma compartido quiere decir que una persona con buen lenguaje de influencia es capaz de convencer a un grupo o a un equipo de algo que no es cierto. Y si la persona cree que eso es cierto y tiene buen lenguaje de influencia, es muy peligrosa esa persona. Porque con mayor razón va a poder convencer a otros de algo que no es cierto, aunque él crea que es cierto. Se llama el síndrome del paradigma compartido. Entonces, muchas veces los equipos obviamente no discuten con su propia información, no discuten con sus propias conclusiones y tampoco con las de su líder. Entonces se forma una especie de síndrome de paradigma compartido. Y a veces eso solo se ve desde afuera, como cuando vamos al estadio, ¿no? Desde la tribuna uno dice, ay, ¿por qué no le pasó la pelota? Claro, pues es que desde arriba se ven cosas que no se ven a ras de cancha. Es el mismo principio. Y por otro lado, la paciencia de ese líder como coach es inversamente proporcional a la importancia y la urgencia del resultado. No es que un líder no pueda coachar a su equipo, es que no tiene paciencia para coachar. Pero tampoco se vale que
le deleguemos toda la responsabilidad del desarrollo de nuestra gente al área de recursos humanos. Pues en el fondo la pregunta es, bueno, ¿cómo apoyamos el proceso de aprendizaje de los equipos para que cada vez sean más equipos de alto desempeño? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que no todo es enseñable. Hay muchas cosas que se pueden enseñar, pero hay otras que se tienen que aprender. A ver, muchos de aquí tenemos hijos. Imagínense que ustedes tienen un hijo adolescente y que tiene muchos problemas de falta de responsabilidad. Y ustedes ven que hay un curso por ahí, aparece un curso en las redes que se llama ¿Cómo ser responsable? ¿Ustedes le invertirían a un curso para mandar a su hijo a un curso de cómo ser responsable? Yo no. Porque creo que la responsabilidad no es algo que se enseña, es algo que se aprende. Yo puedo ayudarle a mi hijo a que aprenda a ser responsable, pero no le puedo enseñar que sea responsable. Y lo mismo pasa con los equipos. Hay muchas cosas que el equipo puede aprender. Por ejemplo, está muy bien tomar un curso de reuniones efectivas y ese curso nos dará una serie de técnicas de cómo ser más efectivos en nuestras reuniones. ¿Sí? Pero aprender a comunicarnos de manera más madura va mucho más allá que tomar un curso de comunicación. No todo es enseñable, pero hay cosas que no son enseñables, pero sí son aprendibles. Entonces el tema es cómo, y aquí es donde entra el coaching, ¿cómo le ayudo a alguien a aprender lo que nadie le puede enseñar? Ni siquiera el mismo coach. Ahí entra el coaching. La capacitación, claro que ayuda, pero no es suficiente muchas veces. ¿Sí? La teoría aclara, pero la teoría por sí misma no resuelve. Y ahorita van a ver para dónde va este punto. ¿Sí? Entonces, el punto es, ¿cómo le ayuda a un equipo a vencer los obstáculos que le impiden poner en práctica lo que le enseñaron en un curso de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, de reuniones efectivas, etcétera, etcétera? En un curso de creatividad, por ejemplo, sí, nos enseñaban muchas técnicas de creatividad, pero ¿qué es lo que nos está impidiendo ser creativos? No, no solo es el aplicar o no técnica de creatividad, va mucho más de fondo. Entonces, la idea es ayudarle al equipo a aprender lo que nadie le puede enseñar y acompañarlo en ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo primero que hay que entender, y esta es una premisa básica del coaching, el aprendizaje está en el camino, no en el resultado. El aprendizaje está en el camino. Pero resulta que el foco hacia el resultado hace que, por ejemplo, cuando se da un buen resultado, un equipo de ventas, este mes superamos el pronóstico de ventas por 15%. Entramos directo a la felicitación y al premio. Pero rara vez se genera una conversación de, a ver, ¿qué fue lo que hicimos diferente este mes? Gracias a eso fue que logramos subir las ventas 15%, más allá de lo esperado. Algo tuvimos que haber hecho diferente, si no, ¿por qué hicimos eso? O nos fue bien porque no nos fue mal. ¿Qué hicimos diferente? Revisemos el proceso para ver qué fue lo que hicimos diferente, qué fue lo que ocasionó un buen resultado. Ah, pero cuando el resultado es malo, ahí sí, bueno, a ver, revisemos qué pasó. Entonces, normalmente el equipo no quiere entrar a una conversación de aprendizaje por la manera como abordamos esa conversación. Pero el aprendizaje está en el proceso, la consecuencia está en el resultado. Entonces, lo que hay que entender es que si realmente queremos desarrollar competencia en un equipo, y aclaro que aquí no me refiero a competencias técnicas. Las competencias técnicas se aprenden en un muy buen curso técnico o se aprenden pegándosele al lado a alguien mucho más experimentado que yo en eso técnico, donde yo también se puede aprender. Pero las competencias blandas de un equipo, y la mayoría de competencias de equipo de alto desempeño tienen que ver con competencias blandas, ¿cómo se desarrollan? ¿Sí? Por un lado, necesitamos que las personas aprendan ciertas cosas. Ok, perfecto. Pero por otro lado, necesitamos que se concienticen de ciertas cosas. Y por otro lado, necesitemos que experimenten ciertas cosas. A ver, pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Aprender a hablar en público. Ok, tomo el curso de hablar en público. Eso es aprender. Ya aprendí técnicas de hablar en público. Pero me pongo nervioso frente al público.
Eso no me lo resuelve un segundo curso de hablar en público, eso me lo resuelve una especie de coacheo o autocoacheo que me concientice de mis diálogos internos y de lo que me digo cuando salgo al escenario y qué diálogos me ayudan a conectarme con mis mejores recursos internos y qué diálogos me quitan recursos internos. Eso hay que coacharlo. Eso no me lo resuelve un segundo curso de hablar en público. Y tercero, ¿de qué sirve? Que ya aprendí a hablar en público, ya me coacharon el miedo a hablar en público, pero no hablo en público. No me enfrento a públicos retadores. Entonces también hay que vivir experiencias, hay que experimentar. Entonces, la competencia se desarrolla mezclando estas tres cosas. ¿Sí? Y entonces ahí viene, por un lado, obviamente, la capacitación, por otro lado, el coacheo, y por otro lado, el que la persona o el equipo tenga experiencias retadoras y en lo posible que sean observadas y retroalimentadas por alguien. ¿Sí? Entonces, no querramos que un equipo sea un equipo de alto desempeño solo mandándolo a cursos de cómo ser un mejor equipo. Hay que generar conversación en el equipo. Hay que generar que el equipo se autoobserve a sí mismo, que aprenda de sus propias experiencias. Todo resultado no esperado es fuente de aprendizaje. Un equipo no solo aprende de lo que hace, aprende de cómo lo hace. Decíamos, el resultado no esperado es fuente de aprendizaje. Toda experiencia diaria es fuente de aprendizaje. Detrás de toda experiencia que tenemos, experiencia como experimentar, hay un aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces no es consciente. Hasta que alguien, y normalmente vía buenas preguntas, nos concientiza de ese aprendizaje detrás de la experiencia, detrás del experimentar. Y ese es el enfoque del team coaching. Eso es lo que hace un buen team coach. Entonces, por un lado, lo que hay que entender es una organización es un sistema, el equipo es un sistema que pertenece a otro sistema que es la organización, y el equipo como sistema y la organización como sistema es una red conversacional. Entonces, mucho de esto pasa por qué tipo de conversaciones está teniendo el equipo. Esas conversaciones le están ayudando a ser un equipo más maduro, esas conversaciones le están ayudando a ser un equipo más aprendiente de sí mismo, esas conversaciones le están ayudando a ser un equipo más creativo, etcétera. ¿Sí? O son, dicho de otra manera, son conversaciones que abren posibilidades en el equipo o son conversaciones que cierran posibilidades. Yo no sé si ustedes han oído la expresión la crisis de la crisis. La crisis de la crisis es la crisis que generamos por el tipo de conversaciones que tenemos sobre la crisis. Se llama la crisis de la crisis. ¿Sí? O sea, una crisis normalmente se da por factores internos o externos. Esa es como la crisis real. El tipo de conversaciones que tenemos sobre la crisis puede generar una crisis sobre la crisis. ¿Sí? Es como cuando yo tengo un conflicto contigo, pero el día que te retroalimento lo hago de una manera que te molestaste. Ahora tengo dos problemas. El que tenía antes de la retroalimentación, por lo cual te retroalimenté, y el que tengo después de la retroalimentación por la manera como te retroalimenté. O sea, antes de la conversación tenía un problema, ahora tengo dos problemas. Lo mismo pasa con el tipo de conversaciones de los equipos. Entonces hay que entender, y así es que hay que ver a un equipo. Un equipo tiene 5 niveles. ¿Sí? Por un lado, un equipo es una entidad en sí misma. ¿Sí? Si vamos hacia afuera del equipo, se llama el nivel del negocio. Los indicadores, los números que el equipo mueve. Todo equipo con lo que hace y deja de hacer está moviendo indicadores, se estén midiendo o no se estén midiendo. Ese es el nivel del negocio. Y si lo vamos a lo más macro, el equipo pertenece a una organización. Todo lo que el equipo hace impacta. Todo lo que el equipo hace y deja de hacer impacta a la organización. ¿Se dan cuenta? Eso es viendo el equipo hacia afuera. Pero ahora vámonos hacia adentro del equipo. El equipo está compuesto por personas. La interacción entre esas personas afecta al equipo, para bien o para mal, impacta al equipo. Los roles, la interacción, los roles informales, etcétera, el tipo de conversaciones afectan al equipo. Y a su vez hay un nivel personal. Lo que pasa en el equipo está impactando individualmente a cada persona, lo sepamos o no lo sepamos. Por ejemplo, para Juan, aguantarse a Carlos es todo un reto porque Carlos le recuerda, no sé, a su papá que le pegaba cuando chiquito o qué sé yo, y nadie se entera el reto que es para Juan aguantarse a Carlos en el mismo equipo. Eso ya está a un nivel personal, que a propósito es lo que se trabaja en coaching individual.
Así es que hay que ver al equipo. ¿Qué es lo que hacemos como team coaches con un equipo? Lo podríamos resumir en ayudarle al equipo a generar una mirada diferente. ¿Sobre qué? Sobre sí mismo, sobre los retos que está enfrentando. Y que desde esa mirada diferente, lo que hacemos es generar con el equipo una conversación diferente que haga que pasen cosas diferentes y mejores. Entonces, lo que hace el team coach es ayudarle al equipo a generar una mirada diferente sobre sí mismo y sobre sus retos. Que esa mirada diferente genere conversaciones diferentes y que esas conversaciones diferentes genere comportamientos diferentes que haga que sucedan cosas diferentes y mejores en ese equipo. Este es el objetivo del coacheo a un equipo. Y un buen coach, hay una frase medio esotérica que dice, el team coach escucha lo que no se dice y observa lo que no se ve. ¿A qué me refiero? Cuando estamos haciendo una sesión de team coaching, usamos algo que llamamos el iceberg. Entonces, cuando yo estoy haciendo una sesión de team coaching, yo estoy observando lo que hace el equipo y escuchando lo que el equipo conversa. O sea, ¿qué es una sesión de team coaching? Una sesión de team coaching es una reunión de trabajo, pero con un team coach presente con derecho a intervenir. O con el líder del equipo en rol de team coach, lo cual quiere decir que el líder tendría que, como dicen en México, bajarle una rayita a su directividad hacia el hecho de que siempre es el que dice por dónde, cómo, cuándo, etcétera, y ser un poquito más un observador de los procesos de su propio equipo. Se puede, pero no es fácil. Pero debajo del agua están pasando cosas interesantísimas en ese equipo. Por ejemplo, procesos de comunicación, dinámicas de comunicación, reglas del juego no escritos que están influyendo en si la comunicación es efectiva o no de ese equipo. Y eso es lo que hay que observar. Y desde ahí es que son las intervenciones del team coach. Posibles bloqueos creativos, posibles paradigmas, posibles creencias limitantes que están haciendo que el equipo no vea ciertas cosas. Y de pronto desde afuera sí se están viendo. Temas de motivación, de actitudes, de valores. Por ejemplo, valores individuales versus valores del equipo versus valores de la organización versus valores del cliente. A veces el equipo tiene ciertos valores, pero miembros del equipo no necesariamente tienen los mismos valores. Y hay un choque de valores ahí. Y muchas discusiones que uno observa en los equipos a veces son más discusiones de valores que de posiciones específicas. Pero el mismo equipo no se está dando cuenta. Y a veces esa pregunta de, a ver, ¿qué es lo que estás defendiendo al decir eso? Y de pronto es más un tema de diferencia de valores que de diferencia de posiciones. Y el equipo no se está dando cuenta. Entonces, todo eso que está pasando por debajo del agua es lo que observamos y es desde donde coachamos a un equipo. ¿Qué se aprende en un programa de team coaching, en una certificación de team coaching? Bueno, entre otras cosas, se aprende a leer a un equipo, a observar este tipo de cosas desde el lenguaje corporal de los miembros del equipo. Por ejemplo, yo cuando hago team coaching con un equipo y llegan a la reunión, observo quién se sienta junto a quién se sienta al lado del líder. Cuando alguien habla, a quién mira, a quién no mira. ¿Qué escuchamos cuando estamos en una reunión? Por ejemplo, patrones del lenguaje. Imagínense, por ejemplo, un vendedor en una reunión de ventas que están hablando ¡Ey! de cómo llegar a la cuota de ventas y de pronto un vendedor sale con el ¿Eh? comentario de, Sí, ¿verdad? creo que alguien dejó por ahí un micrófono abierto. Les decía que cuando en una reunión de ventas, imagínense, están discutiendo de cómo mejorar las ventas y de pronto un vendedor dice, es que ustedes no cuidan a los clientes. Si yo observo esa frase en una reunión, lo que me llama la atención de esa frase es por qué ese vendedor dijo ustedes, por qué no dijo nosotros. Eso se llama lenguaje distal, la distancia entre tú y lo que estás diciendo y a quien se lo estás diciendo. ¿Por qué dijo ustedes y por qué no dijo nosotros si él es uno de los vendedores y le está hablando a los otros vendedores?
¿Se dan cuenta? A eso me refiero con que el team coach escucha lo que no se dice y observa lo que no se ve. Ahora, no es magia, esto es entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos como team coaches y más o menos cómo es un proceso de team coaching? ¿Sí? Un proceso de team coaching se basa en un principio que se llama acción, reflexión y aprendizaje. ¿Sí? Ayudarle a un equipo a reflexionar sobre cómo está actuando para que esa reflexión genere un aprendizaje y ese aprendizaje genere un comportamiento más efectivo. Ayudarle a un equipo a autoobservarse. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué el equipo por sí mismo no reflexiona? Bueno, es que uno de los grandes descubrimientos fue que para que un equipo reflexione, necesita que la reflexión sea dirigida por alguien, preferiblemente de fuera del equipo. Y ahí es donde aparece la figura del team coach. ¿Qué se necesita para que funcione esto de RL? Bueno, un team coach presente en la sesión o el líder en rol de team coach, hacer intervenciones just in time, ahora comento a qué me refiero, y generar intercambio de aprendizajes. Pero cuidado que intercambio de aprendizajes no es intercambio de conocimientos. Es un aprendizaje como darse cuenta, es un intercambio de esos darse cuenta individuales para que se convierta en un darse cuenta del equipo y que de ahí se generen comportamientos más efectivos. Eso es lo que hacemos los team coaches. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de intervenciones just in time? A ver, si han estado en un partido de básquet o viendo un partido de básquet en televisión, se darán cuenta que el entrenador de básquet funciona muy diferente que el entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol, y los que hemos jugado fútbol lo sabemos, grita y grita allá desde la línea, o sea, desde la banca, grita y bueno, más o menos lo escuchamos. Pero si realmente el entrenador de fútbol quiere hablar con el equipo, tiene que esperarse al medio tiempo. Y en esos 15 minutos tiene una conversación bien a fondo para que el equipo se dé cuenta de ciertas cosas y, digamos, readecúe su estrategia en el segundo tiempo. Y son magos para en 15 minutos. A mí siempre me llama mucho la atención como en el segundo tiempo de un partido es como que es el mismo uniforme, pero es otro equipo. Uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, tuvieron una muy buena conversación en esos 15 minutos. Pero el entrenador de básquet hace algo diferente, si se dan cuenta. Pide tiempo fuera. Puede interrumpir el partido en el momento que lo considere conveniente, pide tiempo fuera, hace un pequeño team back con el equipo, algo hablan ahí y sigan jugando. Bueno, ese es el mejor símil de cómo son las intervenciones de un team coach. O sea, un team coach, una sesión de team coaching es una reunión con un externo presente con derecho a intervenir, como comentábamos. ¿Qué es team coaching? Es un proceso de observación activa de un equipo. ¿Activa por qué? Porque puedo intervenir cuando lo considere conveniente. ¿Cómo intervengo? Obviamente esto está acordado con el equipo y está acordado con el líder del equipo. Si soy el líder del equipo, pues bueno, pues intervengo cuando lo considere y pues me van a oír porque soy el líder. Y si soy externo al equipo, está acordado con el líder del equipo y con el equipo que puedo intervenir en el momento que lo considere conveniente. Entonces, puede ser una pregunta just in time, o sea, en el momento que lo considero conveniente. Le hago ciertas preguntas al equipo. Puede ser un feedback just in time, pero cuidado, no son feedback individuales, porque esos tendrían que ser a puerta cerrada en tal caso. Sino es un feedback sobre ciertos patrones que estoy observando en la manera como el equipo está conversando y que el equipo no se está dando cuenta. Y que están generando o emociones negativas o están generando bloqueos en la comunicación o están generando bloqueos en la creatividad del equipo cuando están hablando de ciertos retos. O les diseñas conversaciones, ¿sí? Les diseñas conversaciones. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama la estrategia Disney. Divides al equipo en 3. Los angelitos, los fotógrafos y los diablitos. Los angelitos, objetivo, que definan cómo debería ser el equipo. Es como en México le dicen la carta a Santa Claus. Definan cómo debe ser el equipo. O sea, nosotros, equipo de ventas de IBM,
deberíamos ser así, 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 para ser un excelente equipo de ventas de IBM. Se llaman los angelitos. Los fotógrafos les das una instrucción diferente. A los fotógrafos les dices, a ver, si ustedes fueran consultores, los contratan para observar, para acompañar a este equipo una semana seguida. Y esa semana lo observaron a este equipo interactuando, conversando, haciendo. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cuál es su conclusión sobre este equipo? ¿Cuál es la fotografía que sacaron? Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas no escritas de este equipo? ¿Cuál es la fotografía actual del equipo? Y a los diablitos la instrucción que les das es, si ustedes quisieran hacer de este equipo el equipo más conflictivo, más inefectivo posible, ¿qué harían? ¿Qué les recomendarían a este equipo que hiciera si quisieran que este equipo fuera un desastre? Y luego generas una especie de plenaria y una en donde cada uno de los 3 equipos hablan de lo que descubrieron con esa consigna. Si se dan cuenta, es un diseño de conversación un poco extraño, metafórico, pero lo que estoy haciendo es que el equipo se observe desde otro lado. A veces, por ejemplo, a los equipos les decimos, oiga, si ustedes fueran una computadora, ¿qué virus se les metió? Cuéntenme. Cuéntenme ese virus, cómo se llama, cómo es, qué comportamientos reflejan que se les metió ese virus. ¿Cuál sería la vacuna de ese virus? ¿Y cómo sabrían que están aplicando esa vacuna? ¿Se dan cuenta? O sea, los coaches usamos diferentes herramientas para generar procesos de reflexión en los equipos. Esto es lo que hace un team coach. ¿Sí? ¿Qué competencias debe tener un buen team coach? Saber escuchar. Saber escuchar, importantísimo. Saber escuchar. Ni siquiera es una competencia, es una premisa. ¿De qué sirve que yo haga excelentes preguntas si no sé escuchar las respuestas? Y escuchar, cuidado, se escucha con los 5 sentidos. El escuchar implica también el observar, no solo es escuchar con los oídos. También tenemos que aprender, para ser buenos team coaches, aprender a dialogar y a generar diálogos. Los equipos saben discutir, saben analizar, saben confrontar, saben negociar, saben acordar, saben crear, pero no necesariamente saben dialogar. Qué importante que es dialogar. Los coaches también tenemos que ser expertos en hacer buenas preguntas. Saber preguntarle al equipo lo que el equipo nos está preguntando a sí mismo. Nada como una buena pregunta en el momento adecuado. Tenemos que saber generar aprendizaje en el equipo. Esto también es importantísimo. Diseñarles conversaciones para que se observen a sí mismos. Y también tenemos que saber retar al equipo. Retar, desafiar, confrontar constructivamente. Esto es lo que hacemos los team coaches. El team coaching es una especialidad. Se aprende. ¿Sí? No se, como dicen los argentinos, no se guitarrea. Hay que aprender a hacer team coaching. Hay que aprender esas herramientas. ¿En qué se beneficia un líder? Bueno, va a descubrir otra manera de liderar. Va a descubrir herramientas que le van a ayudar mucho mejor a ir reempoderando más al equipo. Coaching y empowerment tienen mucho que ver uno con el otro. Y sin dejar de ser líderes y sin dejar de exigir buenos resultados, va a aprender una serie de herramientas de cómo ayudarle a su equipo a que sea un equipo aprendiente. Cómo convertir una reunión de trabajo en una reunión de aprendizaje sin que deje de ser una reunión de trabajo. Personas que trabajan en gestión humana, en áreas de gestión humana, bueno, pues que por definición son los coaches del resto de la organización. Con entrenamiento, sin entrenamiento, pero están coachando todo el tiempo. Están, sí, definitivamente, sí, están coachando. Y entonces es bueno que aprendan herramientas para coachar mejor.
Y ni qué decir todos los que somos consultores, capacitadores, que a veces damos nuestro mejor esfuerzo, hacemos nuestro mejor curso, pero luego queda, y les voy a ser muy sincero, y creo que todos, si aquí hay capacitadores en la sala, muy seguramente estarán de acuerdo conmigo, queda como esa sensación de frustración de, di lo mejor. En el curso hicieron maravillas, pero cuando regresan a su día a día, algo pasa que la curva vuelve a bajar. ¿Será que mi curso fue malo? No, 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 tu curso fue excelente y tú fuiste un excelente instructor. El problema es que el modelo de capacitación tiene límites en sí mismo, como cualquier modelo. El problema es que generaste un proceso que luego nadie está acompañando. Y entonces el equipo tiene que hacer algo que se llama el transfer, que es aquello que aprendí en aula o aquello que aprendí en una experiencia outdoor, etcétera, ¿cómo lo llevo a mi día a día? Sí, hacer ese transfer, o sea, ese aprendizaje, pasarlo a acciones efectivas. Pero en ese pasar el aprendizaje a acciones efectivas, el equipo lo tiene que hacer solo. ¿Sí? Con la ayuda de su líder, indudablemente. Pero de pronto su líder no es no tiene las mejores herramientas o no tiene el mejor estilo para que esa curva de aprendizaje siga subiendo. Entonces, a veces es necesario un externo. Entonces, para consultores, capacitadores, etcétera, yo diría que es súper clave aprender este tipo de herramientas para tener otras maneras de cómo apoyar a tus clientes desde otros modelos, desde otro tipo de intervenciones. ¿Sí? Ese es el mundo del team coaching. El objetivo de esta charla, pues no es que se fueran con muchas respuestas, sino que pues las preguntas que se estén generando o que se estén generando ustedes mismos con esta charla, pues les ayuden más que las preguntas que traían al inicio de la charla. Antes de abrir una sesión final ya de preguntas, ¿sí? Y esto lo comparto muy por encima, pero mal haría yo en no creer en lo que hago, ¿sí? Quien le interese formarse en esto, ¿sí? Que es una formación muy sólida, muy estructurada, tenemos más de 80 generaciones de team coaches formadas. Personalmente he tenido el gran honor y el gran gusto de dar esta formación en más de 10 países, ¿sí? Entonces, tenemos una certificación que inicia en Monterrey, tenemos Monterrey, México, otra virtual, 100% virtual, para personas que nos acompañan y que están en ciudades o en países donde no tenemos formaciones presenciales. Tenemos otra, que va a iniciar en Ciudad de México también muy próximamente. La virtual también empieza en marzo. Tenemos una que empieza en Guatemala. Cualquiera que le interese este tipo de información, con todo gusto, con calma nos escribe, conversamos, encantados de la vida. Ahorita la idea simplemente es recordarles pues que existe esto. También les recomiendo muchísimo este libro. Escribimos con mi colega y amigo Paul Advanter de Chile. El libro se llama Team Coaching, cómo desarrollar equipos de alto desempeño. Profundiza muchas cosas que aquí estamos hablando, trae muchos ejemplos, trae herramientas que puedes aplicar con tus equipos. Se consigue en versión digital, versión física, se consigue en Amazon. Y bueno, pues aquí están para quien quiera conversar más en detalle sobre estos temas o preguntar más en detalle sobre el tipo de formaciones que hacemos. Encantadísimo, escríbanos, siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre contesto. Y pues por respeto al tiempo de ustedes, me gustaría cerrar acá y abrir un espacio final de preguntas. Aide, si quieres, si alguien del público tiene preguntas, comentarios, con muchísimo gusto. Hola Ricardo, sí, pues yo creo que es un tema bastante interesante y que nos deja con esa sensación de querer aprender más
de poder ser parte precisamente de esos equipos de alto desempeño. Normalmente casi todos hemos pertenecido o pertenecemos a un equipo y queremos siempre y tener objetivos en común, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiere compartir algo, no sé si eh, quisiéramos compartir alguna experiencia o que tú nos comentes alguna experiencia o alguien que nos comente una experiencia de éxito en cuanto a lo que se refiere a equipos, ¿no? Como lo que hemos estado trabajando esta tarde, ¿no? Equipos de alto desempeño. Entonces, dejo abierta esta invitación. Sí, encantados de escucharlos. Cuéntenme como qué les ronda en la cabeza, qué les movió esta charla, qué pregunta tienen, algún comentario. Comentario, me he topado, Ricardo, en la vida real, en la industria automotriz, que los gerentes de planta no apoyan las iniciativas de los equipos de trabajo y se les hace como que están siendo muy exagerados, como que están fumándose un churro muy elevado y tiene que ver mucho eso para que el equipo se motive o se desmotive y es lástima que sean desmotivadores en lugar de que motiven. Sí, Creen que tener un entrenamiento de teamwork y todo eso es pérdida de tiempo, creen que es pérdida de dinero, no lo ven como una inversión, sino lo ven como un gasto. sí, tienes razón, algo hay de eso. Yo siempre he pensado que en un proceso de este tipo, el líder del equipo es tu gran aliado o tu gran enemigo, si lo podemos ver así. Eh, Muy difícil lograr algo con un equipo si el líder no está abierto a ese mismo proceso, ¿sí? Y fíjate que una de las cosas que uno de los temas que vemos en Team Coaching es, bueno, cómo diseñar procesos de Team Coaching y cómo diagnosticar previamente un proceso y un equipo. ¿Y qué preguntas hacerse? Y una de las preguntas es lo que tú estás diciendo. A veces, una de las preguntas es, a ver, ¿este equipo necesita Team Coaching? O sea, ¿le ayudaría un proceso de Team Coaching? O lo que necesita es más capacitación de X o Y temas, o las dos cosas. Pero a veces la pregunta es, a ver, ¿este equipo necesita Team Coaching o su líder necesita coaching individual? O las dos cosas. Y bueno, luego entraríamos en preguntas de cuál primero, cuál después, etcétera. Pero muchas veces hay que trabajar primero con el líder y luego con el equipo. Porque si el líder está totalmente resistente o en contra de este tipo de procesos, no vas a lograr nada con equipo. ¿Sí? Hay una frase que dice Bob Pike, Robert Pike, experto en temas de aprendizaje, que él dice, un mal jefe daña un buen curso. Claro. Y Entonces, algo que me pasó contrario a lo que te estoy comentando, llego a una planta en Ramos, me contratan como gerente de calidad y entonces les digo al equipo de trabajo, si se agarran de mi mano y se dejan guiar, vamos a lograr el éxito absoluto. Y el gerente de planta me dice, pues no sé cómo lo vayas a hacer tú, Pati, pero no me involucres hasta cuando ya lo hayas hecho. Entonces le dije, sí, qué bueno que no me metes el pie porque hay otros que son una pain on the back en lugar de donde yo no. claro, Este, me dejó sola con un equipo de 12 personas y lo primero que hice fue identificar gerentes de materiales y gerente de producción, que el gerente de producción se asomaba al piso únicamente cuando veía al gerente de planta que salía de la planta, que esos son los comportamientos que dices que hay que observar. Y el gerente de materiales estaba yo haciéndome garras por explicarle la norma de ISO y luego ISO 19000 y luciéndome para que tuvieran el conocimiento y pudieran actuar en consecuencia. Y el tipo con la espalda casi en la silla, con las manos metidas en la bolsa, bostezando. Y le dije al gerente de plata, tienes dos broncas, el gerente de materiales y el gerente de producción. Tú sabes si me escuchas y hablas con ellos para que cambien o finalmente no van a cambiar y tienes que correrlos. Oye, Pati, vienes dura y no sé qué, no, le digo, es que el que apoya, yo siempre uso la regla de Napoleón,
Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, te mato. Ok, ok, Finalmente, esa regla funciona. Terminó corriendo a sus dos amigos, el gerente de producción y el gerente de materiales, en un lapso de 6 meses. Logramos objetivos nunca antes alcanzados en la planta. Me felicitaron y me convirtieron en directora de calidad por ese logro. qué bueno, pues muchas gracias por el comentario. Sí, sí, muchas veces es un reto y muchas veces hay que trabajar primero con los líderes antes de trabajar con el equipo, indudablemente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes y gracias a Aide Sánchez y a HI Consultores por invitarnos. Ricardo, mucho gusto, Saltillo, Coahuila. ¿Cómo poder, a ver si me puedes contestar esto, A ver, cómo poder liderear con un equipo que no es equipo? O sea, ellos presumen que son equipo, pero no son, ok, porque cada quien tiene su propio pensamiento y piensan diferente. Y ok, aparte el líder que tienen es autocrático, entonces no sé si me pude explicar. ok, sí. A ver, creo que habría que diferenciar la definición de equipo a el grado de qué tanto el equipo es un equipo, digamos, es un buen equipo o para O hablar como coloquial, tal. mal equipo, ¿sí? O Ajá. sea, la definición de equipo es un conjunto de personas con capacidades complementarias que tienen un objetivo común y que son conjuntamente responsables en la búsqueda del logro de ese objetivo. Esa es como la definición de equipo. Ok. Otra cosa es que de pronto son un mal equipo, ¿sí? Pero son un equipo, o sea, por definir. O sea, si tienen un reto y la interacción entre ellos influye, o tienen un objetivo y la interacción entre ellos influye para bien o para mal en el logro de ese objetivo, son un equipo. Ahora, no necesariamente es un equipo natural, hay equipos de proyecto, etcétera, etcétera, ¿sí? Un, un, una, eh, el comité gerencial es un equipo, las monjitas del convento son un equipo, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué tan buen equipo son? Es otra cosa. Y ahí es donde entramos un poco en, ok, ¿qué es lo que hay que trabajar con ese equipo? ¿Cuáles son los retos específicos que tiene en función de su composición, de sus estilos individuales, de sus paradigmas individuales, del estilo de liderazgo de su propio líder y cuáles son los retos que tiene? Entonces, digamos, yo hay un poco lo que te diría y, pues con todo gusto, si fuera el caso, charlar un poco más con calma para poder opinar más en detalle. Pero el punto exactamente es ese, ¿no? O sea, el punto es cómo ayudarle a un equipo desde lo que es ese equipo realmente a vencer esos obstáculos reales que les impiden ser un mejor equipo y cómo lograr que lo quieran ser, porque también va un poco por ahí. Eh, Ahora, cuando dices liderar a ese equipo, pero me hablas un poco del líder, entonces, liderar a ese equipo desde qué rol? O sea, digamos, ¿cuál sería tu rol frente a ese ejemplo que me estás comentando? O tú quién eres para ese equipo, porque me Ok, hablas. no. Sí. Sí, sí. Bueno, ese es un Lo que pasa ejemplo. es que Ujú. te voy a poner el contexto más o menos en una escuela. Todos los maestros se supone que formamos parte de un equipo. Ok, Todos pensamos diferente, pero hay un líder que, que es autocrático. O sea, al final del día, pues como que hacemos las cosas, como que a fuerza, pero pues no ok, estamos a gusto y cosas de esas. Y al ok, final del día, yo ya. siento que no somos un equipo. O sea, en realidad no somos un equipo porque, pues, no, digo, hacemos cosas juntos, pero yo siento que no somos un equipo. Entonces, a lo mejor lo que ahorita comentabas, yo creo que quien necesita el coaching es el líder que tenemos, que es autocrático y cosas de O- esas. No sé, estoy pensando en eso. sí, podría ser. Ahora, sí hay maneras como un equipo le puede ayudar a su líder a ser mejor líder. Lo que pasa es que implica otro tipo de conversaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, generar un ejercicio de retroalimentación del equipo para su propio líder, pero obviamente tiene que ser un líder con la apertura para, para escuchar lo que su equipo está diciendo, ¿no? Porque también a veces los equipos, y hablo en general, ¿no? Obviamente no me refiero a tu caso, que no lo conozco,
a veces las personas de los equipos se van un poco por el lado fácil, ¿sí? En el sentido de, digamos, en cierto sentido, quejarse del líder, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué están haciendo para ayudarle al líder a ver lo que no está viendo? ¿Sí? Lo cual también a veces no es fácil si es un líder que no está abierto a escuchar, ¿sí? Pero definitivamente los equipos también pueden influir en ayudarle a su líder a ser un mejor líder. No es fácil, pero también, o sea, a ver, el equipo no es una entidad pasiva frente a su líder. Puede terminar siéndolo, pero no lo debería ser. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces se necesita un externo que logre generar esos escenarios en donde se puedan dar ese tipo de conversaciones que no son fáciles y a veces hay mucha resistencia en ese tipo de conversaciones sí, entonces, qué sé yo, se hacen, por ejemplo, cuestionarios de ambiente laboral, etcétera, etcétera, de que el 360 del líder, todo este tipo de información ayuda muchísimo y a veces yo me he dado cuenta que las personas prefieren estar como en un rol anónimo, ¿sí? Es como, sí digo lo que pienso de mi líder, pero que no se sepa que fui yo, ¿no? ¿Sí? Y eso también genera un escenario interesante. Y todos esos son los escenarios que trabajamos en procesos de team coaching o en procesos de coaching individual, ¿no? En donde atacas más ya el trabajar con la persona en específico a puerta cerrada, ¿no? Que es otro modelo que también ayuda muchísimo en estos casos, ¿no? Siempre y cuando la persona quiera ser apoyada, ¿no? Y hay terapias también, por ejemplo, la equinoterapia, en donde manejas a un líder Claro, claro, activamente. hay muchos, totalmente de acuerdo, y hay muchas maneras de ayudarle a un equipo y, sí, y digamos, todas aportan. Cuando yo hablo del team coaching, no estoy hablando como la panacea, sí, como algo que resuelve todos los problemas, ni nada por el estilo. Eh, ¿Qué le veo, y con esto para empezar a cerrar, qué le veo como complemento a otros modelos? La mayoría de modelos de ayudar a un equipo son modelos de lo que los americanos llaman one shot, o sea, como de una sola intervención. Entonces, el curso de fin de semana o el evento outdoor, sí. Y entonces, claro, al ser eventos de una sola intervención, son eventos intensos y provocan un proceso, indudablemente, o sea, detonan un proceso en el equipo. Pero el tema es que luego el equipo ese proceso que se detonó tiene que manejarlo solo, ¿sí? Y el team coaching es al revés, es una metodología para meterme dentro del equipo y apoyar al equipo y acompañarlo en un proceso de tiempo, en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, es un modelo que no está pensado para enseñar nada al equipo, sino es meterme con el equipo a tener cierto tipo de conversaciones y acompañarlos durante un periodo de tiempo. Entonces, tiene otro tipo de ventajas, ¿no? Para cierto tipo de retos del equipo, así como habrá otros retos del equipo donde pues lo que necesitan es una muy buena sesión dirigida por un experto en planeación estratégica, ¿no? Depende del reto del equipo, ¿no? Pues creo que tenemos espacio como para un comentario más, una pregunta más. Muchas gracias. No, al contrario, encantado. Creo que dijiste algo muy importante, Ricardo, y es querer hacerlo. Hay mucha gente que no quiere hacerlo. Entonces, no te puedo obligar con una pistola a que seas este engrane que fue en este equipo. A lo mejor ese engrane hay que cambiarlo y hay que traer uno que sí quiera. Claro, fíjate, si vamos a la esencia del coaching, te diría que hay muchas personas que creen que no quieren algo. No es que no lo quieren, es que creen que no lo quieren. Pero si uno logra tener cierto tipo de conversaciones, resulta que es que las personas solo están viendo ciertos aspectos de esa situación y están llegando a la conclusión de que no quieren esa situación o no quieren ese reto, lo que fuera. Pero es por la manera como lo están viendo. Y parte de lo que se hace en los procesos de coaching es ayudarle a la persona o al equipo a cambiar la mirada de cómo está viendo e interpretando los retos que tiene. Entonces, Las dos herramientas muy importantes es el claro, rompimiento de paradigmas y lo claro, que puedo explicar que es la reflexión de qué hiciste diferente para claro. tener resultados diferentes. Para allá. Y te doy un ejemplo ya para ir cerrando. Una vez hicimos un proceso en una organización muy grande y
la empresa lo llamó equipos creativos, y era equipos enfocados a generar mejoras. Y en algún momento el líder del sindicato dice, el sindicato no va a participar en este programa de equipos creativos. Y en una reunión recuerdo que el punto, bueno, y cuéntame cuál es la razón. Me dice, porque ya estamos cansados de que exploten nuestro trabajo para que ahora exploten nuestras ideas. Mira qué argumento, ¿eh? Estamos cansados de que exploten nuestro trabajo para que ahora exploten nuestras ideas. Y entonces, yo lo que le dije a esa persona fue, mira, vamos a hacer una cosa, te invito a ti a que estés en una de las sesiones, a ti, solo a ti. Y después de la sesión charlamos. Y en esa sesión tú, si quieres solo escuchar, solo escucha. Y así fue como fuimos haciendo que el líder sindical viera el beneficio para los trabajadores de ese tipo de enfoque de equipos creativos, y después él mismo convenció al sindicato, ¿sí? No fue fácil, indudablemente, pero a lo que quiero llegar es eso, es que muchas veces las resistencias de las personas vienen del marco mental del cual están interpretando la situación que les genera resistencia. Y eso es trabajable en coaching, indudablemente. Pues, como les decía al principio de la charla, lo que esperamos es que salgan de acá con inquietudes, con reflexiones, con preguntas que les ayuden, pues, más de las que traían. Y bueno, pues, muchísimas gracias a HI Consultores.